el chat, no tengo la vista más que a mano, el chat, con lo cual se me puede pasar si escriben algo. Les agradecería que enciendan su micrófono, si pueden, y pregunten en lugar de escribir en el chat. Y si alguno no tiene micrófono, bueno, quizás si escriben en el chat y yo no lo veo, algún compañero que sí lo está viendo puede encender el micrófono y compartir con nosotros la consulta. Última clase antes del parcial, debido a que el lunes última clase no, porque tenemos el encuentro del martes. Pero bueno, el encuentro del martes no es obligatorio para los estudiantes de contador público, es una clase solo para las licenciaturas, no vamos a dar temas nuevos, y el viernes tenemos el feriado del 1 de mayo, con lo cual el primer parcial, tal como habíamos dicho, queda para el 4 de mayo, que es el lunes que viene, y sí modificamos, respecto a lo que habíamos hablado, la fecha del segundo parcial y del recuperatorio, que me contaron que tenían el 19 y el 26 exámenes, entonces lo adelantamos un día. Vamos a ver qué aulas nos dan, seguramente una aula amplia. No va a ser el día de clases, va a ser el día jueves, pero, buen día, va a ser la misma modalidad. Para los que ya cursaron, ya saben cómo es la modalidad del examen, es de múltiple opción, es un examen con 20 preguntas aleatorias, todas de múltiple opción, las respuestas correctas equivalen a medio punto, las respuestas incorrectas cuentan, menos, pero les cuentan. El examen dura muy pocos minutos, el tiempo es suficiente. El día lunes lo vamos a hacer en el horario de clases, o sea, vamos a tratar de encontrarnos como todos los lunes, esperemos que no haga tanto frío como esta semana. El que llegue un poco más tarde no hay problema, vamos a permitir iniciar el examen hasta las 8, 8:15, o sea que puedan terminar a más tardar 8:40, 8:45. Los temas que van a entrar son los temas que vamos a desarrollar hasta hoy. Incluye hasta extinción de las obligaciones, que es el programa que tenemos pensado. Los demás temas entrarán en el segundo parcial y cada recuperatorio entre los temas del parcial que se recupera. Alejandro nos hace una pregunta sobre marketing. Si querés encender el micrófono, Alejandro, y contarnos. ¿Sí? Bueno. Alejandro, cuando quieras, porque va a ser más fácil que vos enciendas el micrófono a que yo acceda al chat. Disculpe, profesor. Buen día para todos. Mi consulta era respecto con los licenciados de marketing. Usted en la clase pasada había comentado que iba a averiguar que por ahí como era la mayoría de las materias que se cursan son online, la forma en la cual íbamos a rendir nosotros, igual que las otras carreras como la licenciatura en administración, que tenemos que ir al curso y presentarnos a rendir. Es cierto. ¿Alguno de ustedes, de los que está presente, cursa la licenciatura de marketing? ¿Y cómo han sido los exámenes parciales hasta ahora? Siempre presenciales. No sé dónde vamos a entrar tantos. Vamos a hacer muchos. Voy a pedir que lo tengan en cuenta. Sí, esto va. Bueno, estoy contestando la pregunta de Alejandro. Si hasta ahora los exámenes eran siempre presenciales, van a tener que venir todos al examen. Creo que no vamos a
a entrar en una sola aula. Con lo cual... Buen día, profe. Estimo, sí. Como dato, en el grupo de WhatsApp, que somos solo estudiantes, somos 316 miembros de la materia de turno mañana. Sí. Le digo el dato por si tienen que pedir el aula. Claramente, sí, es evidente que las 4 carreras de grado y todos juntos va a ser difícil. Yo creo que lo que voy a organizar es separar por carreras. Voy a ver cuántos estudiantes tiene cada carrera y tratar de hacer 2 grupos. Y un grupo estará citado entre las 7 y las 8:15, y el otro comenzará su examen a las 8:30 hasta las 9:15. Entonces tratar de repartirnos de esa manera, ¿sí? Seguramente será contador con la licenciatura en administración y marketing con economía. Haremos un mix de esa manera, de acuerdo a la cantidad de inscriptos que tenemos, y tratar de que, dividiéndonos en 2 grupos, podamos caber en algún aula, ¿no? Supongo que ya han tenido exámenes parciales con esta conformación en primer año, y cómo se organizaban para participar en un aula. Los 2 auditorios para un solo examen. Claro. Es que somos... Y no sé si vamos a tener disponible. Nosotros tenemos una ventaja, que el examen es bastante corto. No solamente ayuda el hecho de que sea de múltiple opción, que ustedes no tengan que escribir una respuesta o elaborar una respuesta, tienen que elegir una respuesta, la que ustedes consideren correcta, de las 4 opciones que le da el examen. Eso lo hace que lo puedan rendir en poco tiempo. Entonces, en el transcurso de nuestro encuentro de 2 horas, podemos llegar a tener, o sea, podríamos rendir en 2 o 3, inclusive, grupos. Yo espero que con 2 grupos podamos estar bien, veremos. Pero me parece que esa va a ser la forma de encontrar una alternativa. Y si no, haremos de 3, y un grupo esperará hasta que vayan terminando algunos compañeros y puedan ingresar. Si nos prestan el auditorio, o si no, veremos algún aula suficientemente amplia. Bien, ¿algo más del examen? Comenzamos entonces. Y cerramos con esto los temas del primer parcial. Hablamos, ¿sí? El formulario va a decir el tiempo. En general son entre 15 y 20 minutos, 1 minuto por respuesta y alcanza, ¿sí? 1 minuto es de que ustedes entran, no de que está habilitado. Probablemente el examen, ustedes van a ver que va a estar visible para ustedes, van a poder acceder, supongamos, si decimos 7:30, a partir de las 7:30, pero los 20 minutos no son de las 7:30, sino de que ustedes lo abren. Ustedes pueden decir, bueno, estabilizo mi conexión, enciendo la computadora, me aseguro de tener todo preparado, y arrancan 7:40, son 20 minutos desde que ustedes arrancan, ¿sí? Y en general es suficiente. Puede haber inconvenientes, se nos cayó internet, lo que sea. Si termina el tiempo y usted no terminó el examen lo va a dar por cerrado igual, o sea, el examen va a ser válido con las respuestas que dieron hasta ese momento, ¿no? Contestaron 18 preguntas y se le terminó el tiempo, las 18 que contestaron se las va a computar, ¿no? El examen le va a devolver la nota, así que ustedes van a saber su evaluación. Por supuesto que puede haber algún error, una pregunta que estaba mal cargada, puede haber, y lo revisaremos en cada caso concreto. Y la nota se redondea, ¿sí? Los decimales hasta 50 redondean el número inferior, decimales de 51 para más redondean el número superior, ¿no? O sea que si sacan 5,55, le va a redondear a 6. Lo vamos a hacer manualmente, eso no lo hace el sistema. Usted le va a devolver el número exacto, pero la nota que van a tener va a ser redondeado con ese criterio. Comenzamos entonces, obligaciones, extinción de las obligaciones. Hablamos
que la obligación es esa relación entre acreedor y deudor, ¿sí? En virtud de la cual el acreedor puede exigir del deudor una determinada prestación de dar, hacer o no hacer. Dijimos que la obligación tiene siempre un contenido patrimonial, el objeto es patrimonial, y es un vínculo entre personas, algo que lo distingue de otros derechos patrimoniales, como los derechos reales, ¿no? Los derechos sobre nuestras cosas, en donde el vínculo es directo entre el titular del derecho y la cosa objeto de ese derecho. En la obligación, en cambio, es un vínculo entre dos personas, donde el acreedor no tiene derecho sobre las cosas, sino tiene derecho contra el deudor para exigir que el deudor dé, haga o deje de hacer algo. Le puedo reclamar a alguien, no tengo un derecho sobre la cosa. Y de hecho, creo que adelantamos, el acreedor no va a adquirir derechos sobre la cosa, sino hasta que el deudor la entregue. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las obligaciones de dar cosa cierta para transmitir derechos reales? Dijimos que el comprador, por ejemplo, que tiene derecho a recibir una cosa en propiedad, no es dueño de la cosa que compró, sino hasta el momento de la entrega. Antes de la entrega, solamente tiene un derecho personal contra el deudor para decirle, señor, usted me debe entregar esa cosa. Pero no es dueño de la cosa. Y esto, creo que lo comenté, es una ventaja, en algún sentido, para el acreedor, porque lo que hace es dejar en cabeza del deudor, que es el dueño, hasta que la entrega de la cosa, el deudor sigue siendo el dueño, los riesgos de esa cosa. Si esa cosa, antes de la entrega, se pierde, se desvaloriza o causa un daño por el cual hay que indemnizar, la responsabilidad recae sobre el deudor, no sobre el acreedor que la compró. Solamente va a ser responsabilidad del comprador cuando la tiene, cuando la recibe. Vamos ahora a ver cómo se extinguen las obligaciones y la forma de extinción de las obligaciones más paradigmática o típica es el pago. Está definido acá en el artículo 865. A ver si se ve. Que dice, pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Es decir, pago no es una entrega de dinero, sino que se llama pago, legalmente, al cumplimiento de la prestación debida, adeudada, a lo que se obligó el deudor. En el caso de un vendedor, el pago será la entrega de la cosa. En el caso del comprador, el pago será el pago del precio. En el caso de un profesional que se compromete a prestar un servicio profesional, un asesoramiento en ciencias económicas, un dictamen, el pago será hacer lo que se prometió hacer. Ni siquiera es dar algo, es un hacer. Entonces, si bien coloquialmente hablamos de pago vinculado con la entrega de dinero, legalmente el pago es cuando el deudor da, hace o deja de hacer aquello que se obligó a hacer. La prestación adeudada. Para que el pago extinga la obligación, es decir, cumpla el efecto que se busca, para que el pago produzca la extinción de la obligación, tiene que tener estos 4 requisitos. Identidad, integridad, puntualidad y localización. Por eso dice el 867, el objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización. Para que el pago sea tal, si no, no es pago, tiene que reunir estos requisitos. Identidad refiere a que el deudor tiene que entregar lo que se obligó a entregar, o a dar o a hacer lo que se obligó a hacer. Dice el artículo 868, el acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor.
Identidad refiere a que el objeto de la obligación debe ser lo mismo que el objeto del pago. Si no, no es pago. Puede ser otra cosa. ¿Mm? Tenía que entregar 10 millones de pesos y me pongo de acuerdo con el acreedor y le pago, no sé, $7.000. Y estamos de acuerdo. Esto es válido, pero eso no es pago. Solo será pago si doy lo que me obliga a dar. Por eso dice, el acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta, aunque sea de mayor valor. Puede ocurrir, puede ser que se pongan de acuerdo. Será una forma de extinción de la obligación, pero no es pago. El pago es cuando hay identidad, ¿no? Y igualdad entre el objeto de la obligación, esa prestación que tenía que dar el deudor, y el objeto del pago. Si no hay, pero se ponen de acuerdo, esto es válido. Las partes pueden renegociar la obligación, ¿no? Tenía que entregar toneladas de hoja verde de yerba mate y entrega otra cosa. Cambió el objeto. Esto es válido, porque las partes pueden negociar. Lo único que está en juego acá son cuestiones patrimoniales. Pueden renegociar el acuerdo, pero no será pago. También, además de identidad, tiene que haber integridad, es decir, totalidad. Esto quiere decir, el deudor no tiene derecho a pagar en cuotas o a pagar parcialmente. El artículo 869 dice, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o un acuerdo. Si la obligación es una parte líquida y una parte que hay que determinar, porque no se sabe su monto, puede pagar la parte que es líquida. Pero lo clave acá es que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales o a cuenta. Si se le debe una prestación, una cantidad de dinero, una cantidad de cosas, hacer algo, el deudor solo puede pagar íntegramente. No tiene derecho a ir cancelando la deuda de a poco. Bueno, te pago la mitad para que no genere interés y el resto... No tiene derecho a hacerlo. Pueden ponerse de acuerdo de nuevo, pero será un nuevo negocio y no será pago. Es una forma de defender el derecho de propiedad, no de propiedad de dominio, sino el derecho creditorio, el derecho del patrimonio del acreedor. Se le tiene que entregar todo. Por eso íntegro. Además tiene que ser tempestivo o en término. Esto en épocas de inflación es sumamente importante. No puede pagar cuando quiere. Puede pagar el deudor anticipadamente, ¿no? El alquiler vence el día 10 de cada mes, pero yo pago el primer día hábil, porque ya tengo el dinero. Perfecto. Pero no tiene derecho a pagar tardíamente. El pago debe hacerse, y ahí está el tiempo, ¿no? Si la obligación es de exigibilidad inmediata, el momento de su nacimiento, o el caso de los contratos de compraventa de poco valor, en donde la cosa y el dinero se intercambian inmediatamente. Si hay un plazo determinado, el día de su vencimiento, una obligación a plazo, sea un plazo cierto o incierto. Plazo cierto es cuando lo podemos determinar, ¿no? 1 de junio del 2026, no sé, el día del trabajador o el día del nacimiento de una persona, un plazo conocido. Plazo incierto es cuando tiene plazo pero no lo conocemos. Supongamos, cuando llegue a puerto la mercadería que importamos desde el extranjero, a 30 días o a 15 días de Semana Santa del año que viene, no sabemos qué fecha va a ser, por lo tanto, todavía no sabemos cuándo es, aunque va a ocurrir, ese momento va a llegar. Entonces, si tiene plazo, el día de su vencimiento. Estos son los casos más habituales.
Las obligaciones o son de obligación inmediata, de prestación inmediata, o son de un plazo cierto o eventualmente incierto. Pero puede ocurrir que tenga un plazo tácito. Plazo tácito es cuando no está escrito el plazo, pero las partes saben el plazo. Supongamos una compraventa entre dos comerciantes que... ¿Te ayudo? Entre dos comerciantes que suelen comercializar a 30 días y la factura no dice nada. Entonces, entre ellos saben que el plazo de pago es a 30 días de la factura, aunque no está escrito. ¿No? Es tácito, no está plasmado por escrito. Entonces, se tiene que cumplir en el tiempo que según las circunstancias la obligación debe cumplirse. Si entre ellos la comercialización era a 30 días, a 30 días. Esto no es habitual, aunque puede ocurrir en una relación que sea suficientemente fluida, que las partes no fijen un plazo. No es habitual. Y por último, menos habitual, es cuando el plazo es indeterminado. El deudor se obliga sin plazo. No dijo cuándo se tiene que obligar. Es poco habitual. Es más, sería un error del negocio que la obligación no tenga plazo, ¿no? Aunque puede pasar. He visto acuerdos o contratos entre familiares, entre amigos, entre hermanos, en donde, bueno, uno se obliga a entregarle una cosa y no dicen cuándo. Si no tiene plazo, que es plazo indeterminado, no hay plazo, el plazo primero lo tiene que fijar el juez. Y sobre fijado hay que cumplir. Es poco habitual, puede ocurrir, pero es poco habitual. Lo más habitual es que la obligación sea de exigibilidad inmediata, compraventas de poco valor, o de plazo cierto. Tengo que pagar a 30 días, tengo que pagar un día fijo, el día 10 de cada mes los alquileres, supongamos. Por último, el lugar de pago. El cuarto requisito es el lugar de pago. El deudor debe cumplir en el lugar de pago, es decir, dar la cosa o prestar el servicio en el lugar en que se haya acordado como lugar. La regla es que el lugar de pago lo fijan las partes, ¿no? Ahí en las compraventas internacionales hay algunas pautas, ¿no? Contratos en donde el vendedor en una compraventa internacional se obliga a entregar hasta el puerto de embarque o hasta destino, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo el precio si yo tengo que entregar yo estoy comprando una máquina que la estoy trayendo a Alemania y el alemán la tiene que entregar en el puerto de Buenos Aires, en mi establecimiento o en el puerto de Alemania. El costo va a ser distinto. Las partes pueden negociar dónde se entrega. Y la regla es que vale lo que hayan acordado. En general, volviendo al ejemplo del alquiler, generalmente en los contratos de alquiler dice dónde el inquilino tiene que pagar el alquiler. Y generalmente es en el domicilio del acreedor. Aunque puede ser en una inmobiliaria, la inmobiliaria que hizo de intermediario, un administrador, un apoderado del dueño que tiene derecho a cobrar. La regla es que las partes pueden aceptar, negociar dónde se va a cumplir. Y si no dice, le puede ocurrir, si nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor, al tiempo del nacimiento de la obligación. Es decir, el acreedor tiene que desplazarse hasta donde está el deudor para cobrar. Fíjense que dice al tiempo del nacimiento de la obligación. Esto quiere decir que si luego de nacida la obligación el deudor se muda, no muda el lugar de cumplimiento. Porque podría darse una situación injusta, dos personas que viven en la ciudad de Posadas, una que se obliga a pagar una suma de dinero a 60 días, y luego para no pagar, cambia su domicilio, supongamos a La Quiaca. Y el acreedor que antes tenía que cobrar acá en la ciudad, fácil, cerca, rápido, ahora tendría que mudarse no, pero por lo menos trasladarse
hasta otro lugar muy distante para poder cobrar. Por eso dice al momento del nacimiento de la obligación. Si en ese momento vivía en Posadas, cumple en Posadas, aunque se haya mudado. ¿Quiénes? ¿Sí? ¿Quiénes pueden pagar y cobrar? ¿No? ¿Quiénes están legitimados para hacer el pago y para poder cobrar el pago? Para poder recibir el pago. ¿Mm? Bueno, la regla es que deudor y acreedor, respectivamente. Lo cual parece lógico. El propio deudor es el primer interesado en pagar y no le podemos negar el derecho a pagar, siempre y cuando reúna el pago esos 4 requisitos. Le pregunto a quienes están en internet si están viendo las diapositivas que estamos compartiendo. Sí, profe, se ve. Gracias. ¿Cómo? Ajá, gracias. Joana, ¿querías decir algo? Joana Maidana. Si querés, encendé el micrófono y te escuchamos. Entonces, ¿quién puede pagar? Bueno, el primero y claramente el deudor. Tiene derecho a pagar. Es más, puede ser que, como muchos de los deudores, quiera pagar. No solamente por una cuestión moral, sino también por una cuestión de conveniencia. Prefiero pagar ahora y no pagar intereses, o no pagar multa, o no quedar en el veraz, ¿sí? O no pagar los gastos por pago fuera de término. Entonces el deudor puede pagar, siempre y cuando sea capaz, civilmente, ¿no? Es decir, capacidad de ejercicio. También puede pagar un tercero interesado, alguien que no es deudor, pero que tiene algún interés en que la obligación se cumpla. Por ejemplo, una persona que pueda recibir algún perjuicio si la obligación no se cumple. ¿Se le ocurre quién puede ser? Un garante, ahora que estamos hablando del contrato de alquiler, un garante que sabe que si el deudor no paga, le van a venir a cobrar a él. Entonces, puede decir, no, pago y extingo la obligación. Una persona que hipotecó su casa o prendó un vehículo, son también garantías, en garantía de una obligación ajena. El que debe es el deudor, pero me pidió que yo prende mi vehículo en garantía de esa deuda. No soy deudor, pero si no se paga me van a sacar el auto o la casa. Entonces un tercero interesado. Ese tercero interesado también puede pagar, siempre. Inclusive aunque el deudor y el acreedor no lo acepten, paga y tiene derecho a hacerlo. Y por último, la ley autoriza que cualquier tercero pueda pagar. Aunque no sea un tercero interesado, pueda pagar. Pero para esto, el acreedor o el deudor deben aceptar que el tercero pueda pagar. Es decir, la diferencia entre el tercero interesado y un tercero no interesado es que para que un tercero ajeno, que no tiene nada que ver con la relación y que no tiene interés o no puede expresar su interés, pueda pagar, o el acreedor o el deudor deben aceptar que pague. Deben permitirle pagar. ¿Qué dice el Código Civil? El deudor tiene derecho a pagar. Si hay varios deudores, el derecho de pagar de cada uno de ellos se rige por las disposiciones correspondientes a la categoría de la obligación. Esto tiene que ver con si es una obligación solidaria o mancomunada. Si es solidaria, cualquier deudor tiene derecho a pagar toda la obligación. Si es mancomunada, cada deudor paga su parte de la obligación.
Y después viene la parte del tercero. La prestación también puede ser ejecutada por un tercero, excepto que se hayan tenido en cuenta las condiciones especiales del deudor o hubiere oposición conjunta del acreedor y deudor. Ese es el tercero no interesado. Puede pagar, salvo que acreedor y deudor digan que no. Es raro que el acreedor diga que no, no quiero cobrar, pero puede ocurrir. Puede ser. Pero si se ponen de acuerdo en que no, el tercero no interesado no paga. A continuación dice, el tercero interesado es la persona a quien el incumplimiento del deudor puede causar un daño, menoscabo patrimonial, un perjuicio económico. Y puede pagar contra la oposición individual o conjunta de acreedor y deudor. El tercero interesado paga sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Sí. Ahora vamos a ver. Si el acreedor no quiere. Sí, ahora lo vamos a ver. Pero adelanto, se llama consignación del pago. Es decir, se puede depositar, si es dinero, o ofrecer cumplir, si es otra cosa o una acción. Es decir, la persona, el deudor o el tercero interesado, dice, bueno, el día, ¿hoy qué es? 27 de mayo, tengo que pagar, acá está el dinero. Y deposita, consigna, pone a disposición. Y si fuera una cosa, otra cosa que no es dinero, o por ejemplo animales, o una acción, ofrece pagar. Tengo a disposición las 100 cabezas de ganado que me obligué a entregar hoy. Están a disposición, ¿no? Entonces es una forma de pagar contra la voluntad del acreedor consignando. Claro que, como siempre dijimos, la consignación, ya lo vamos a ver, tiene que reunir esos requisitos. Debo 10 millones de pesos, no puedo decir, bueno, te debo 10, consigno 5, porque no hay obligación de recibir pagos parciales. Tiene que recibir el pago total. Del otro lado, ¿quiénes pueden cobrar? Bueno, en principio, el acreedor, claramente. Si no se sabe quién es el acreedor, ¿no? Puede ocurrir que el acreedor falleció y no sabemos quiénes son sus herederos. El acreedor se cambió de domicilio, no sabemos dónde está, no dejó ningún apoderado. El pago se puede hacer al juez, que es el procedimiento de consignación. O también se puede pagar a cualquier tercero que tenga una autorización expresa para cobrar. Así como podemos tener un tercero que paga, puede haber un tercero que cobre. Pero la diferencia entre el que paga y el que recibe es que el tercero que paga no necesita autorización. Si un tercero interesado paga incluso contra la voluntad de los dos. En cambio, el que recibe sí tiene que tener una autorización expresa, ¿no? Si le debo dinero a una persona casada, no extingue la obligación pagarle al cónyuge, o al padre, o al hijo, o al hermano, o a la persona que vive en el mismo domicilio. Cobra el acreedor, o un tercero que está autorizado por el acreedor. ¿Qué dice el Código Civil? Quienes pueden recibir el pago. Tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho al acreedor, claramente, sucesionario o subrogante, si el acreedor transfirió el crédito, ¿no? Negoció el crédito o la obligación, el que lo adquirió lo puede cobrar. A la orden del juez que dispuso el embargo del crédito, al tercero indicado para recibir el pago, en todo o en parte, a quien tiene el título de crédito si es al portador, en el caso de los cheques, ¿sí? Si un cheque rechazado o un pagaré, que se puede transferir con un endoso, es decir, con la simple entrega del documento sin una cesión, cobra el que tiene el cheque, el documento. O al acreedor aparente, si quien realiza el pago actúa de buena fe. Acreedor aparente es el que, sin ser acreedor, a los ojos del deudor es acreedor o aparece como acreedor. El efecto del pago es extinguir la obligación. El pago por un tercero extingue la obligación y libera al deudor. El deudor queda desobligado, ¿no?
se termina el vínculo acreedor y deudor, el vínculo nacido de esa obligación. Si en cambio el que paga es un tercero interesado o un tercero no interesado, el pago del tercero no extingue la obligación. ¿Qué pasará si paga un tercero? Exacto, la obligación subsiste, pero ya no entre acreedor y deudor, sino entre el tercero que pagó y se transformó en acreedor, se subrogó los derechos del acreedor, y el deudor que sigue siendo deudor, porque él no pagó. Es decir, cuando paga un tercero, lo que se extingue es el vínculo acreedor y deudor. Pero aparece un nuevo vínculo entre el tercero que pagó y el deudor. Lógico, porque el tercero está pagando una deuda ajena, una deuda que no es propia. El fiador que pagó en el contrato de alquiler le puede cobrar al inquilino lo que pagó. Si las relaciones de familia, etcétera, que suele ser el vínculo entre fiador y deudor, podrá no hacerlo, puede elegir no hacerlo, pero tiene derecho a pedir el pago. Ese pago del tercero al deudor se llama repetición. Por eso dice, el tercero tiene derecho a repetir del deudor lo que ha pagado, ¿no? A requerir, esa repetición es exigir lo que el tercero pagó al acreedor. Un problema que puede acontecer con el pago es cómo imputar el pago, que quiere decir que cuando acreedor y deudor tienen varios vínculos de obligaciones, más de una obligación, y el deudor paga una de esas obligaciones, ¿a qué obligación se aplica? Supongamos, tengo una relación con el banco en donde le debo el saldo de la tarjeta de crédito, tengo un saldo en cuenta corriente, tengo un préstamo personal y tengo una hipoteca. Hasta el cuello de deudas. Pero bueno, si le pagara una parte de dinero, ¿a qué se aplica ese pago? Ese es el problema de la imputación del pago. Fundamentalmente se da cuando entre el acreedor y el deudor existe más de una obligación, todas de la misma naturaleza, todo el mismo objeto. Porque si yo debo al mismo acreedor el dinero del alquiler, una prestación de un servicio profesional y un lote de libros que me comprometí a venderle, y le pago dinero, claramente estoy cumpliendo con la obligación del alquiler, no con la de prestar servicios, no con la de dar otras cosas. Pero si yo al mismo acreedor le debo dinero y le doy dinero, ¿a qué obligación se aplica? Ese es el problema de la imputación, ¿no? Obligaciones múltiples entre el mismo deudor y el mismo acreedor del mismo objeto. Lo primero que vamos a decir es que el que imputa el pago, el que dice a qué obligación se aplica, es el deudor. Te transfiero 5 millones de pesos para cubrir el descubierto en cuenta corriente. El que elige cómo imputar el pago primero es el deudor. Porque es su patrimonio. Él puede elegir a dónde cancelar primero. ¿Cuál de las obligaciones está pagando y por lo tanto extinguiendo? Si no lo hace el deudor, lo puede hacer el acreedor. Si el deudor no imputa el pago, es decir, no dice a cuál de las obligaciones se está aplicando ese pago, lo puede hacer el acreedor. Bueno, recibí tu dinero, cancelo la tarjeta de crédito, me seguís debiendo el saldo de la cuenta corriente y el préstamo personal. Y si no lo hacen ni acreedor ni deudor, lo hace la ley con un sistema, bueno, tratando de dar equilibrio a la relación. ¿Qué dice el Código Civil? Da la definición en el artículo 900, si las obligaciones con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad, el derecho, de declarar al tiempo del pago por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. Imputar el pago. El deudor tiene el derecho de imputar el pago. La elección debe recaer sobre una deuda líquida y de plazo vencido. Si adeuda capital e intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal
sin consentimiento del acreedor. O sea, no puede pagar capital sin pagar primero los intereses. Si no imputa el deudor, puede imputar el acreedor. Es el artículo siguiente. Si el deudor no imputa el pago, el acreedor se encuentra facultado a hacerlo en el momento de recibirlo. Debe imputarlo a alguna deuda líquida y exigible, ya vencida, esto quiere decir, y una vez cancelada totalmente una o varias deudas, puede, no está obligado, aplicar el saldo a una cancelación parcial de las otras, ¿no? Acuérdense que no está obligado a recibir pagos parciales, con lo cual, si queda un saldo, puede aplicarlo a una obligación diferente, pero no está obligado. Y por último, si no lo hacen ni acreedor ni deudor, si el deudor y el acreedor no hacen imputación, en primer término se aplica a la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. Debemos suponer aquella que tenga intereses más altos por pago fuera de término, o una multa por pago fuera de término. Y si no existe, o son todas igualmente onerosas, se imputa a prorrata, es decir, en el mismo porcentaje para todas las obligaciones. Por último, un tema de imputación del pago importante en época de inflación es ya no cuando el deudor y acreedor tienen varias obligaciones entre sí, sino cuando el deudor debe capital e intereses. Supongamos un préstamo que tengo que ir devolviéndole al banco y en el pago de cada cuota del préstamo hay una parte de capital, una parte de intereses. Si el pago se hace a cuenta de capital e intereses, sin decir en qué se imputa, se debe imputar primero a intereses y solo el saldo al capital. Esto es una ventaja para el acreedor, porque si cancela todos los intereses y parte del capital, el saldo de capital adeudado sigue generando intereses. Si en cambio cancela todo el capital y parte de intereses, los intereses no generan nuevos intereses. Esto es una ventaja para el acreedor. Por supuesto que las partes pueden ponerse de acuerdo, ¿no? El acreedor puede aceptar, decir, bueno, cancelado el capital, me debes parte de los intereses. Puede aceptarlo el acreedor, pero le conviene al acreedor esta regla. Primero se pagan intereses, luego capital. ¿Por qué? Porque si paga fuera de término, ese capital que quedó va a generar más intereses. Le va a permitir al acreedor recuperar mejor su patrimonio. El famoso sistema francés de los bancos. Cuando Por ejemplo, el sistema francés o el sistema alemán, que son los dos que más se usan. El sistema francés y sistema alemán para determinación del... En el sistema francés, lo que tiene es que la cuota se mantiene más o menos estable durante todo el préstamo, ¿no? Saco un préstamo a 60 meses y la cuota son, vamos a poner, 1 millón de pesos por mes. Probablemente la primera cuota tenga una pequeña parte de capital y una gran parte de intereses, por eso que se mantiene estable, y la última cuota tenga gran parte del capital y una pequeña parte de intereses, pero tiene un poco y un poco. El sistema alemán, en cambio, cancela siempre la misma cantidad de capital, cada cuota cancela la misma cantidad de capital, más los intereses. Entonces, este sistema en general le conviene al deudor, atentos si sacamos un préstamo personal, porque al ir cancelando capital desde la primera cuota, más parte de capital, lo que genera intereses siempre es menos. ¿Se advierte esto? Probablemente la diferencia será en que en el sistema alemán la cuota va a ser decreciente. Voy a arrancar con una cuota de 1 millón, que incluye una parte del capital y todos los intereses, pero voy a terminar con una cuota de 600.000, que incluye la misma cantidad de capital, pero una pequeñísima parte de interés, porque ya cancelé todo el capital. Cada uno elegirá cuál le conviene, pero pareciera que el sistema alemán es más conveniente para el deudor. Por eso, ¿cuál eligen los bancos? En general, el sistema francés. Pago por consignación, algo de lo que habíamos adelantado. Esto es, cuando el acreedor se niega a recibir el pago, con fundamento o sin fundamento,
o el deudor no sabe a quién pagar para cancelar correctamente su obligación. Entonces la ley le permite realizar el pago aun cuando no exista la persona del acreedor o aunque el acreedor no quiera recibir el pago. Te dirán, ¿por qué no va a querer recibir el pago? Bueno, podría ocurrir que el acreedor tenga una multa muy onerosa que le conviene no cobrar y cobrar luego con la multa. Puede ser que el acreedor tenga pactado unos intereses altísimos, entonces le conviene que pague fuera de término, así le paga con esos intereses altos. O puede ocurrir que el deudor no sepa quién sea el acreedor, por esto que hablábamos, ¿no? Se fue y no dejó nadie autorizado, falleció y no sabemos quiénes son los herederos. La ley entonces le permite al deudor pagar mediante este sistema que es el pago por consignación. Entrego a alguien autorizado para que determine quién es el acreedor y se lo dé. Los casos en los que procede son cuando se dan alguna de estas dos características. El pago por consignación procede cuando el acreedor fue constituido en mora, el acreedor no quiere recibir el pago, con fundamento o sin fundamento. Dicen, no quiero recibir el pago porque esto no es lo que me prometiste, o no quiero recibir porque no quiere. Si existe incertidumbre sobre la persona del acreedor, y si el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. Ahí puede consignar. El código permite dos formas de consignación. La consignación típica, que suele ser la más usada cuando se da consignación, que es la consignación judicial, ¿no? El deudor se presenta ante el juez y dice, yo le debo, no sé, una suma de dinero a este acreedor, no me quiere cobrar, lo constituí en mora, le mandé una carta de documento y no quiere cobrar, acá está el dinero. O le debo cosas, ¿no? Animales, máquinas, ofrezco entregarlo. Están a disposición. Es un proceso judicial, generalmente extenso, burocrático, costoso, porque requiere la participación de profesionales, lento como la mayoría de los procesos judiciales, no dirían ni en Misiones ni en Argentina, en la región, pero es una salida que tiene el deudor. Es una alternativa que tiene el deudor. Por supuesto que, volvemos a lo que dijimos del comienzo, para que la consignación sea válida tiene que reunir los requisitos del pago. No le podría dar otra cosa. Para que la consignación sea extintiva, produzca estos efectos, el pago tiene que reunir los requisitos que habíamos visto de puntualidad, localización, integridad. De esa manera consigna, poniendo a disposición del juez el dinero, cuando es dinero, entregándolo, y cuando es otro tipo de objeto, de dar o de hacer o de no hacer, ofreciendo darlo. Ofreciendo darlo a las cosas, ¿no? Tengo que entregar animales o tengo que entregar una máquina, me presento ante el juez, explico la razón de la consignación, no me quiere recibir o no sé a quién entregarlo, lo pongo a disposición. La máquina está en el establecimiento ubicado en tal lugar de la ciudad de Posadas, a disposición. La pueden retirar cuando quieran. Solo se entrega cuando es dinero. En los demás casos se pone a disposición. Y junto con esta consignación judicial, el código ahora admite una consignación extrajudicial con la participación de un notario o escribano, que bueno, que en principio es más económica, es más rápida, debería ser más ágil, aunque sigue siendo muy poco usada, porque en general cuando el deudor se pelea con el acreedor que no le quiere cobrar, el deudor tampoco se la quiere facilitar. No le va a decir, mira, acá está tu dinero y podés ir a pasar la escribanía y retirarlo rápido. No, ya me hiciste pasar las de Caín, se la doy al juez y que te la dé cuando pueda. Porque el proceso judicial va a ser mucho más extenso, más largo y más costoso que el trámite extrajudicial. Pero está abierta la posibilidad.
La única situación o la única excepción es que, o la única diferencia, es que la consignación extrajudicial ante notario es solo de dinero, no de otro tipo de objeto. ¿Y cómo se hace? Similar a la judicial, es decir, se entrega el dinero. El deudor tiene que entregar la suma de dinero de la obligación. Y el notario se comunica con el acreedor y lo pone a disposición. Si el acreedor va y retira el dinero, la obligación está extinguida. Si el acreedor no retira el dinero, puede reclamar, pero va a tener que hacer un juicio. ¿Por qué no retira el dinero? No, pagó de menos, no pagó en la fecha prometida, no pagó lo que debía pagar, me debía dólares y me entregó pesos, lo que fuera. Puede explicar por qué no recibe, pero va a tener que reclamar judicialmente esa diferencia. De manera tal que si no lo hace, el pago está hecho y la obligación está extinguida. Va a quedar ahí a disposición del acreedor. La va a retirar el acreedor. La puede retirar, si no hay que retirar, no la retira, pero la puede retirar el acreedor. Inclusive el acreedor puede retirar y decir, bueno, esto es a cuenta de lo que me debe el mayor valor. Puede aceptar una parte, pero si no la acepta, tendrá que reclamar judicialmente. Con lo cual tiene que probar el acreedor que el pago no tenía alguno de los requisitos del pago. Es como que invierte la situación. El deudor entrega y es el acreedor el que tiene que demostrar que el pago no fue con los requisitos que tenía que tener. Profe, en esto, ¿eso para los dos casos? ¿Tanto para la judicial como para la extrajudicial? Ese es solo en la extrajudicial. Solo en la Porque, extrajudicial. Bien. sí, porque como en la judicial ya está judicializado, el juez ya va a definir si el pago reúne los Si requisitos del procede pago o no. o no. Claro, sí. Perfecto. Perfecto. Otra forma de extinción de las obligaciones, ¿no? El pago es el modo típico, paradigmático, el modelo de extinción de las obligaciones, pero no es la única forma de extinción. Hay otra forma de extinción que están a continuación del pago en el Código Civil. La primera de ellas es la compensación. Compensación es una forma de extinción de las obligaciones cuando las mismas personas, ¿no?, acreedor y deudor, son recíprocamente acreedor y deudor en obligaciones distintas. Se invierten los roles de acreedor y deudor. A diferencia de lo que pasaba con lo que vimos recién de la imputación del pago, en donde acreedor y deudor tenían varias obligaciones, en donde siempre una de las personas era deudor y la otra era acreedor, acá tenemos que las mismas dos personas son acreedor y deudor recíprocamente. En una obligación uno cumple el rol de acreedor y en la otra obligación esa misma persona cumple el rol de deudor. Cuando el objeto de la prestación es lo mismo, cuando hay identidad en el objeto de ambas obligaciones, parecería un desgaste antieconómico que el deudor tenga que cumplir toda la obligación en la que es deudor y luego tenga que esperar para cobrar toda la obligación en la que es acreedor. Eso se resuelve mediante la compensación. La compensación extingue ambas obligaciones, cuando son de la misma naturaleza, del mismo objeto, hasta el monto de la obligación menor. Le debo a la persona que me alquila, el deudor le debe por alquileres 1 millón de pesos de alquiler, pero el que me alquila a mí también me debe honorarios por un trabajo que me pidió por 500.000. Entonces se extinguen ambas obligaciones hasta el monto de la menor, hasta 500. El saldo que queda es la única obligación pendiente. Lo cual parece lógico para evitar un traspaso, un ida y vuelta de dinero innecesario. En general se va a dar en obligaciones de dar suma de dinero. Con respecto a las especies de compensación, la compensación puede ser legal, que es esta que vemos, cuando la propia ley compensa automáticamente las obligaciones y las extingue, sin pedirle permiso a nadie.
y la compensación voluntaria o convencional, mediante acuerdo, que es un nuevo negocio. Se ponen de acuerdo las partes en compensar las obligaciones. Los efectos es que extingue la obligación hasta el monto de la menor. Con respecto a la definición, dice, la compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Cualquiera que sean las causas de una u otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor desde el tiempo en que las obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensadas. La compensación puede ser legal o convencional, facultativa o judicial. Y para que haya compensación legal, que es la más importante, ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar. Los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos, el mismo tipo de objeto. Los créditos deben ser exigibles y disponibles sin que resulte afectado el derecho de terceros. Esto quiere decir que si yo le debo a mi deudor una obligación de dar suma de dinero hoy, pero a mi acreedor, pero mi acreedor me debe a mí dinero también, pero que tiene que cumplir en 6 meses, yo no podría compensar mi obligación que es exigible hoy con la que es exigible de él en el futuro. Tendrían que ser las dos igualmente exigibles. Ahí se da la compensación legal. Automáticamente la obligación se extingue. No hay que ponerse de acuerdo. Y en los efectos de la compensación, una vez expuesta la compensación legal, produce su efecto a partir del momento en que ambas deudas recíprocas coexisten en condiciones de ser compensadas, aunque el crédito no sea líquido o sea impugnada por el deudor. El efecto es, como habíamos visto, extingue las dos deudas hasta el monto de la obligación menor. Otra forma de extinción de las obligaciones es la confusión. Confusión se da cuando, habiendo nacido la obligación, como hemos visto en la clase anterior, con dos sujetos distintos, uno en el rol de acreedor y otro en el rol de deudor, por alguna circunstancia, al momento del vencimiento de la obligación o al momento del pago, se confunden en la misma persona ambos roles. Coexisten en la misma persona ambos roles. Algo ha pasado que acreedor y deudor pasan a ser la misma persona. Por ejemplo, el acreedor muere y lo hereda el deudor. Entonces, si bien al momento del nacimiento de la obligación había dos personas distintas, capaces con los demás requisitos de acreedor y deudor, al momento del vencimiento o de la exigibilidad, esos dos roles dejan de aparecer. Por eso lo de confusión, se confunden el rol de acreedor y deudor en una, se funden, podríamos decir, se unen en una sola persona los roles de acreedor y de deudor. También extingue la obligación, total o parcialmente, dependiendo que haya confusión total o parcial. Supongamos que fallece la persona, pero tenía más de un heredero, en donde la herencia se va a dividir por mitades, la extinción va a ser solamente en la parte en que el deudor ocupa el lugar del acreedor, la mitad de la obligación. A la otra mitad la va a tener que pagar. El Código Civil dice, la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona y en un solo patrimonio, en el mismo quid. Y el efecto que tiene es forma de extinción, con lo cual extingue la obligación. La obligación queda extinguida total o parcialmente, en la proporción a la parte de la deuda en que se produce la confusión.
Última forma de extinción de las obligaciones. La novación, que viene de cambiar, novar, es cuando las partes se ponen de acuerdo, acreedor y deudor se ponen de acuerdo en dar de baja la obligación originaria para ser reemplazada por una nueva. Extinguen una obligación para dar nacimiento a una diferente, en donde algo cambia, el plazo, el lugar, el objeto o inclusive las personas. El deudor debe entregar una suma de dinero y se ponen de acuerdo en que va a entregar cosas, una máquina, un auto. O se ponen de acuerdo en que va a cumplir en otro plazo. O se ponen de acuerdo en que otro va a ser el acreedor o otra persona va a ser el deudor. Algo cambia en la obligación originaria. La característica es que la obligación originaria deja de ser exigible, se extingue, se termina. Ya no va a poder el acreedor exigir la prestación de esta obligación novada, la originaria. Solamente va a poder exigir la prestación de la obligación creada, la nueva, la acordada. Dice el artículo 933, novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla. Desaparece la obligación originaria. Esto es importante, especialmente si la obligación originaria tenía algún accesorio. Supongamos la obligación originaria tenía una hipoteca. Se extingue la obligación originaria, se extingue la hipoteca. Ya no puedo revivir la hipoteca. Si la obligación originaria tenía un fiador, tengo un contrato de alquiler, el inquilino debe el alquiler, pero además tiene un garante. Si novan, si cambian el contrato original, la obligación original, sin autorización del fiador o el garante queda desentendido. No es una ventaja claramente para el acreedor, porque el acreedor podría tener una posición mejor con la obligación originaria que ya no va a poder reclamar porque se extinguió. ¿No? Significa, se cancela la obligación originaria y solamente se puede reclamar la obligación nueva. Dependerá del negocio que hagan las partes, pero requiere acuerdo. Los efectos de la novación es que la novación extingue la obligación originaria con todos sus accesorios, sus garantías, sus fiadores, prenda, hipoteca, embargo, lo que tuviera. El acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante una reserva. Así tiene que expresamente decir, se mantiene la hipoteca o se mantiene la garantía. Las garantías pasan a la nueva obligación solo si el que las constituyó participa del acuerdo. Es decir, los accesorios de la obligación originaria se extinguen salvo que sean incorporados a la obligación nueva. Si la obligación originaria tenía un fiador, tiene que venir el fiador a aceptar. Si la obligación originaria tenía una prenda, tiene que estar incorporada la prenda en la nueva obligación, si no se extingue. Por eso lo vemos como extinción de las obligaciones, y por eso no aparece como una ventaja para el acreedor, salvo que la nueva obligación le sea muy conveniente. De lo contrario, pierde todo lo que podía haber exigido de la obligación originaria. Otra forma de extinción de las obligaciones, bastante habitual, es la dación en pago. Dación en pago es cuando acreedor y deudor se ponen de acuerdo en que van a extinguir la obligación con una prestación distinta del pago. Es decir, con otra cosa o con otro objeto que no reúne los requisitos del pago. Algo diferente. Eso, ¿cómo? Podría tener un valor mayor o menor, lo que quieran, porque requiere un nuevo acuerdo. El acreedor
como vimos al comienzo, no está obligado a recibir algo diferente, ¿no? No está obligado a recibir algo distinto del objeto de la prestación. Tiene derecho a pedir lo que se le prometió, pero puede aceptar si quiere, si acepta, si negocia, si lo acuerda, algo diferente, que puede ser del mismo valor, o mayor, o menor, pero que seguramente si lo acepta es porque le conviene. ¿Por qué le puede convenir? Y bueno, la verdad que me tiene que pagar 10 millones de pesos y no tiene un mango. Por más que yo le embargue, le haga juicio, no le voy a cobrar nada. Bueno, por lo menos me cobro, no sé, con este auto que tiene. Aunque valga menos. Pero me conviene, porque prefiero esto que nada. ¿No? O me cobro con el auto porque vale mucho más. Y lo revendo y en la info vale más y me es negocio. Lo importante es que la dación en pago es algo distinto del pago. Si el pago era dar una cosa, la dación en pago puede ser dinero. Tenía que entregar cabeza de ganado y tuvo algún inconveniente, se ponen de acuerdo en que le va a pagar una suma de dinero. La dación en pago puede ser dinero, siempre y cuando el pago no sea dinero. La dación en pago puede ser dinero de una manera distinta. Me tenía que entregar dólares y me paga pesos. Me tenía que entregar dólares y me entrega guaraníes o reales. Si hay acuerdo, sí. Si hay acuerdo, sí. Porque el acreedor, como dijimos, no está obligado a recibir algo distinto. Si me tenía que entregar, lo mismo cuando hablamos de obligaciones de dar suma de dinero, si me tenía que entregar una cantidad de suma de dinero de determinada moneda, el deudor debe entregar esa moneda. Sí. Pero el interés es un interés subjetivo, es decir, no podría el acreedor decir, me tiene que entregar pesos, pero ahora mi interés es que me dé dólares. No puede el acreedor cambiar, ¿no es cierto? Es más, podría decir, me tenía que entregar dólares y yo digo, mirá, ¿sabés qué? Mejor dame pesos, porque ahora mi interés es recibir pesos. Tampoco puedo cambiar ahí. ¿Sí? Entonces, el pago, que es la forma de extinción típica, tiene que ser idéntico a lo que se prometió. La dación en pago es cuando sea algo distinto. Que puede ser inclusive dinero, siempre y cuando la obligación de pago no sea dinero. O sea dinero de otra moneda. ¿Por qué se acepta la dación en pago como forma de extinción? Porque hay un acuerdo. Si las partes negocian y aceptan, ¿quién es quién para meterse y decir, no te conviene agarrar dólares, cobrar en pesos, o al revés? O no agarres ese auto, que cobrarle los pesos, cobrarle el dinero que te debe. Es un acuerdo entre las partes, dos personas capaces que negocian, intercambian sus derechos patrimoniales. Libertad de negociar, autonomía de la voluntad. Las partes negocian sus intereses patrimoniales libremente. Eso es lo que justifica la dación en pago. Claro, no es un derecho del acreedor, no es un derecho del deudor. El deudor no tiene derecho a pagar con algo distinto, aunque valga más. Mira, yo te debo pesos, pero no tengo. Te entrego este departamento que vale el doble. No. Tenés que entregar lo que te obligaste. No tiene derecho a pagar una cosa distinta. Pero sí pueden acordarlo, que significa algo parecido a la novación. ¿No? Acá también hay un acuerdo. Cambiamos. Con la diferencia que acá extinguimos la obligación anterior y nace una nueva, que puede ser incumplida nuevamente. Acá se cancela la obligación originaria, pero con algo diferente al pago, con un objeto distinto del objeto de la obligación. Es bastante habitual, especialmente en algunos momentos, en épocas de trueque. La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la adeudada. Paga con algo distinto. Otra forma de extinción de la obligación es la renuncia y la remisión de la deuda, que si bien no son sinónimos, son dos formas de extinción muy similares, muy parecidas. La renuncia es cuando el acreedor desiste de la obligación, libera al deudor, perdona la obligación. La renuncia no se presume, es decir, que tiene que ser expresa.
tiene que haber una declaración de voluntad del acreedor que libera a su deudor. La remisión de la deuda es como una forma de renuncia, es una manera de realizar la renuncia, cuando el crédito del acreedor está en un documento y el acreedor devuelve el documento sin pedir el pago. Una forma de renuncia, entregando el documento que me permitía cobrar. Tengo un pagaré, tengo derecho a cobrar este pagaré, si no me pagan lo puedo ejecutar, pero en lugar de cobrarlo, se lo devuelvo al deudor. Ya no puedo cobrar. Eso es remisión, que es una forma de renuncia. Son similares. La renuncia es para cualquier tipo de obligación, de dar, hacer o no hacer. Cualquier obligación se puede renunciar, siempre y cuando el acreedor sea capaz, si no será un acto inválido. La remisión es cuando la obligación consta, figura en un documento que es el único que acredita la obligación. Un cheque, un pagaré. Devuelvo el documento, extingo la obligación. No puedo cobrarlo. Dice el Código Civil respecto de la renuncia: toda persona puede renunciar a los derechos conferidos en la ley cuando la renuncia no está prohibida y solo afecta a sus intereses privados. No se admite la renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en juicio. Como la obligación tiene objeto patrimonial, la persona puede renunciar a los derechos, salvo que esté prohibido, cuando tenga que ver con sus intereses patrimoniales. Esto es renuncia. No tiene requisitos, aunque tiene que ser expresa, no se presume la renuncia, pero cualquier obligación puede ser renunciada. Renuncio a cobrarle a familiar. Me pide un servicio profesional, eso nos va a pasar un montón. Nos piden un trabajo profesional, tenemos derecho a cobrar honorarios por ese trabajo profesional, pero no le vamos a cobrar al tío o a la tía que nos hace la tarta tan rica, lo que fuera. O a papá, o a mamá, o al hermano. Y después empiezan los demás ya. Los cuñados, los yernos, se hace larga la lista. Pero se puede renunciar a cualquier derecho. El acreedor puede renunciar por un interés especulativo, es decir, no pelear con esta persona, o por un interés económico. Mirá, me va a salir más caro intentar cobrarle, y como no tiene nada, no le voy a cobrar nada, voy a gastar en abogado, en carta de documento, renuncio. O por un interés personal, moral. Renuncio a esta persona porque le tengo afecto, porque es familiar. A continuación está la remisión. Se considera remitida la deuda, excepto prueba en contrario, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en el que consta la deuda. Es una forma de renuncia para ese tipo de obligación, la que figura en un documento que es el único que permite el cobro de la deuda. No todas las obligaciones son así. Si yo tengo un contrato de alquiler y tengo derecho a cobrar los alquileres porque soy el que da en alquiler, y le presto el contrato, le doy el contrato de alquiler, sigo siendo acreedor al alquiler. No por entregarle el contrato se considera remitida la deuda. Solo es remitida la deuda cuando el documento que entrego es el que me permite el cobro. Sin ese documento no puedo cobrar. Un cheque, un pagaré. Un cheque. Por último, respecto de las formas de extinción de las obligaciones, la imposibilidad del cumplimiento de la obligación también extingue la obligación, ¿no? Una obligación que se hace imposible queda extinguida. Si la imposibilidad se provoca por culpa del deudor, la obligación se extingue, pero hay que pagar los daños. Supongamos el deudor tiene que entregar una obra de arte y la obra de arte se pierde por culpa del deudor, porque no la cuidó, no la aseguró, no impidió que se destruyera. Entonces el deudor ya no va a poder entregar la obra de arte, no está obligado a entregar la obra de arte porque no existe más. Es una cosa cierta, determinada, se extingue la obligación, pero debe los daños. Si la imposibilidad no se debe a su responsabilidad, la obligación se extingue sin obligación de pagar daños. Durante la pandemia, que comenzó creo que fue el 20 de marzo, 21 de marzo del 2020, 19 de marzo, fue el día de San José. Todas las personas que tenían un contrato que tenía que cumplirse
por una actividad que a partir de ese día quedó prohibida, era de cumplimiento imposible, ¿no? Contraté un crucero para ir a conocer el Caribe. A partir de esa fecha quedó todo suspendido. Tenía un vuelo de avión para ir a Buenos Aires a un congreso. Imposible volar. Tenía un evento para una actividad social, una fiesta con los egresados de la facultad. Y habíamos contratado el catering, pero está prohibido reunirse. Imposible el cumplimiento. Extingue la obligación sin responsabilidad, ¿no? La imposibilidad, que es una imposibilidad real, ¿no? No una dificultad. Por ejemplo, tengo que pagar 50 millones de pesos mañana. Imposible. No es una imposibilidad legal. Podría ir, endeudarme y cumplir. O haber hecho las previsiones suficientes durante los meses desde que nació la obligación y poder cumplir. Es cierto que hoy no tengo para cumplir esa suma de dinero, pero eso no quiere decir que sea imposible. La imposibilidad es una imposibilidad legal, objetiva, ¿no? No se puede cumplir. Porque la cosa no existe más, caso de la obra de arte, o porque legalmente se ha prohibido. Supongamos, no sé, me comprometí a importar un determinado producto y se cierran las importaciones. Me comprometí a entregar una determinada cosa y se prohíbe la comercialización de esas cosas. Por ejemplo, moneda extranjera. O un objeto que pasa a ser controlado, prohibido. Esa es la imposibilidad que extingue la obligación. Dice el Código Civil, la imposibilidad sobreviniente o sobrevenida, no originaria, objetiva y absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Cuando es sin culpa, extingue la obligación y no hay responsabilidad. Si la imposibilidad sobrevenida se debió a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la obligación de pagar una indemnización, ¿no? Ya no debo en la obra de arte porque se perdió y no la voy a poder reproducir más, pero debo la indemnización de daños. Por último, respecto de las obligaciones, ya no con un tema que tiene que ver con extinción de las obligaciones, sino el fenómeno desde cuándo es exigible la obligación, tiene que ver con la mora. Obviamente viene la palabra demora, y que es la situación en la cual el deudor pasa a ser incumplidor, ¿no? O le es exigible la prestación. A partir de la mora, el deudor está sometido al riesgo de que le exijan, incluso judicialmente, coactivamente, contra su voluntad, el cumplimiento de la prestación. Podemos distinguir el simple incumplimiento de la mora, en el sentido que para que exista mora con este efecto, es decir, que el deudor está sujeto a la posibilidad de recibir un juicio, un reclamo formal por la obligación, es que además de incumplimiento, ese incumplimiento le debe ser imputable. Tiene que ver con lo que habíamos visto recién de imposibilidad. Además de que venció el plazo, si existe plazo, o ya es exigible la obligación, el incumplimiento le es reprochable. Es por su culpa. No puede alegar una imposibilidad por causa ajena. La imputabilidad de la mora se presume. Es decir, tengo que pagar el alquiler el día 10 de cada mes, llegó el día 11, se presume que es mi responsabilidad ese pago tardío.
Y si el deudor pretendiera que no le es reprochable, que no se le puede imputar, que no es su culpa el incumplimiento, o sea que no hay mora, porque no le es imputable el incumplimiento, tiene que probarlo. Tengo que entregar la máquina, la estoy trayendo importada de Alemania, y por causas desconocidas o imprevistas, ajenas, está demorada en la aduana. Pero no está demorada en la aduana porque yo no pagué los impuestos de importación. El deudor debe demostrar que no le es imputable. Es decir, que hay una causa ajena al deudor que le impidió cumplir en término. A partir de la mora, con estos dos requisitos, el incumplimiento objetivo, ¿no? El cumplimiento tardío, el vencimiento del plazo y la imputabilidad, el deudor pasa a ser responsable de los daños por ese retraso. Es decir, además de que está sometido a la posibilidad de un proceso judicial, a la posibilidad de un reclamo por daños, y el costo que eso tiene, pasa a ser deudor de los daños por el retardo. Que si recuerdan, cuando hablamos de las obligaciones de suma de dinero, ese daño se presume, que son los intereses moratorios. Es decir, que si el deudor debe dinero y cae en mora, ya no debe solo ese dinero, por cada día que pase va a deber el dinero más los intereses moratorios, automáticamente. Si en cambio debe otra cosa, otro objeto, de dar, hacer o no hacer, va a seguir debiendo esa prestación, más los daños que pueda probar el acreedor. Me tenía que entregar la máquina el 1 de febrero. Y yo ya tengo todo instalado el establecimiento y no estoy vendiendo el producto, no estoy llegando al mercado porque no tengo la máquina. Si pruebo el daño, puedo reclamar el daño. Pero si me tenía que entregar una obra de arte, que yo la iba a exhibir en mi casa para mi satisfacción personal y la entrega un mes tarde, va a ser poco probable que pueda demostrar un daño. Durante un mes no me pude extasiar viendo esa obra de arte. Parece poco probable que sea creíble un daño patrimonial. Puede haber un daño en otro sentido, pero no será un daño, no será un menoscabo patrimonial. Podría ser. Parece más de película de Hollywood que de... Puede ser. Pero si yo la obra de arte la iba a poner en una exhibición y yo iba a cobrar entradas por esta exhibición, sí puedo cobrar daño. La diferencia está en que a partir de la mora, el deudor responde por los daños. Si la obligación es dar suma de dinero, los daños se presumen, son automáticos. Que es la ventaja que tiene la obligación de dar suma de dinero. El acreedor legalmente tiene derecho a reclamar el capital y los intereses, automáticamente, sin tener que probar nada. Si la obligación tiene otro objeto, de dar, hacer o no hacer, puede reclamar los daños, pero los tiene que probar. Tiene que traer los documentos. Le tenía que entregar el auto en tal fecha y no me lo entregó. Y desde esa fecha hasta acá yo me tomé 15 Uber, que me salieron cientos de miles de pesos. Entonces pido esos daños. Pero tengo que probar. Por eso es la ventaja que tienen las obligaciones de la suma de dinero. Cerramos el tema de mora. Hasta acá es lo que entra en el examen parcial. Queda la segunda parte de la unidad de obligaciones referida a la responsabilidad civil, que no va a entrar en el examen parcial. ¿Sí? Yo voy a revisar de vuelta las preguntas para que esto no ocurra. Si se llega a escapar una pregunta, que puede ocurrir, que haya puesto mal o que la haya cargado mal, cada examen, el que tenga alguna duda, lo vamos a revisar. Hagan el examen, respondan todas las preguntas que están allí. Si alguna se nos escapa, la revisaremos. Nos vemos el lunes y les pido que estén atentos al aula virtual a ver si hablamos con Secretaría Académica que nos permitan dividir a las 7:30 un grupo y 8:15 el segundo grupo. Éxitos. Nos vemos el lunes. Hasta luego los que estamos en internet.